Hoy es martes 2 de mayo de 2023. Estamos en la Escuela de la Vida y el Alma y vamos pues, a presentar el tema del Ashtanga Yoga, el yoga tradicional, el yoga de los 8 pasos. Yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara y estamos en la Escuela de la Vida y el Alma y nos acompañan Sarita. Sara, ¿qué iba a decir? Sarita Montiel, pero no, ¿verdad? Sara Franco, y Elizabeth Pérez, del Estado de México, Josefina Kier, de Tijuana, Baja California, y María Elena Miriam Rangel, de Atlanta, Georgia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Muy bien. Ahora que ya estamos aquí y ya vamos a empezar con la clase, ¿eh? ¿Qué les parece? Y para eso pusimos primero aquí unas imágenes muy sugestivas del yoga. En realidad esto es el Hatha Yoga, son las asanas, ¿verdad? O asanas que les llaman. Sería la pronunciación en sánscrito, pero aquí ya en Occidente se va por llamarles asanas, que significa posturas, ¿verdad? Si se fijan, aquí están unas posturas especiales del yoga, practicadas por un varón, una postura muy difícil, y aquí para una dama también una postura muy bonita. Y vamos a ver lo que es el Ashtanga Yoga. Y para eso le vamos a pedir a Sarita Franco, que ella es maestra de yoga, que nos dé una pequeña introducción. Y luego ya entre todos la complementamos, porque es muy importante. Yo creo que Sarita primero decimos un poquito brevemente lo que es el yoga, para que tengan un concepto para las personas que no lo hayan visto. Vamos a presentar este video y vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el yoga en su forma más sencilla y entendible. Adelante, Sarita. Hola, profe, buenas noches, una disculpa. Bueno, pues el yoga se traduce como unión, como yugo, como enlace, y la idea principal de esta disciplina es pues realmente hacer como una comunicación de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, y pues es una práctica milenaria que los primeros vestigios se encontraron en la India, y bueno, la verdad es que la cultura india siempre como que lleva esta filosofía a través como en las Sagradas Escrituras de un cuento o de algo así como tradicional. Y dicen que estaban dos dioses conversando y hablando un poco del yoga, y mientras uno le estaba mostrando las asanas al otro, un pez dorado que empezó a hacer como las posturas y terminó creándose el humano, ¿no? De ahí viene como en este gremio como la creación del humano. Pues realmente es que los vestigios del yoga se encuentran en unos libros que se llaman Vedas, que es como un compendio pues del bien vivir, del bien hacer, del bienestar. Y bueno, llega Patanjali, que viene a implementar como el nuevo yoga, dando la apertura a que la pueda practicar cualquier tipo de persona, independientemente de que estudie la filosofía o no, porque antes pues era para cierto gremio y se tenían que aprender primero como ciertas ciencias y tenerse ciertos estudios para poder como ingresar y llega Patanjali y da pauta a eso, ¿no? Ahora encontramos como muchos tipos de yoga, pero realmente es que el yoga debe de tener estos 8 puntos en común. Quien los practique debería de tener como estos puntos, ¿no? Uno de ellos es el yama, que son las 5 normas de comportamiento moral de las disciplinas externas. Ay, perdón por mi persona. Sería ahimsa, que es la no violencia; satya, que es la verdad o la honestidad; asteya, que es no robar; brahmacharya, que es
el celibato o el control sexual, y aparejada, que es no poseer, no codiciar y tomar solo lo necesario. Que bueno, hoy en día podemos darnos cuenta que eso ha tenido un problema fuerte en nuestra sociedad, porque vemos, por ejemplo, la madre tierra muy abusada a causa de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, son 8 puntos y no sé si quiere que los explique, maestro. Sí, uno por uno. Disculpe, yo tengo un comentario, por favor. Sí, a ver, viene una preguntita, comentario. Alguien ahí en el background, hay unos perros ladrando muy fuertes. Quizá podía esa persona apagar su micrófono un ratito, quizá. Sí, sí, o apagarle la voz a los perros. Sí, porque de hecho yo no sé los demás, pero yo casi no entendí nada, no escuché nada. Exacto, y es que estos perros están ladrando muy fuerte, quizá. No sé en qué casa estén ellos, pero quizá pues apagar el micrófono nada más, al menos que quiera hablar, ¿verdad? Sí, 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 porque esos perritos estaban ladrando un poquito fuerte y como que es muy aguda el ladrido de los perros, me tapó un poquito la voz, ¿verdad? Bastante, sí. Yo sí lo entendí porque tienen pues el conocimiento. Ya de la nada pues ya captan casi todo. Pero los que no tienen el conocimiento pues ya no se perdieron y no escucharon bien. Vamos haciendo un pequeño resumen antes de entrar pues lo que dijo Sarita de lo que es el yoga, ¿no? Yoga, unión. Y lo descubrieron, claro, los pueblos hinduistas, el hinduismo, los arios del hinduismo, junto con los dravídicas, que fueron los pueblos autóctonos originales, y significa unión. Y hay muchos tipos de yoga, muchos tipos de yoga. Los fundamentales son el Gnani Yoga, el yoga del conocimiento, el Raya Yoga, el yoga del control de la mente, el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, el Bhakti Yoga, el yoga de devocional. Y está también el Hatha Yoga, que es el yoga de las posturas. Y desde Patanjali, desde hace muchos años antes de Cristo, siglos, él fue el que compiló este libro, este método, y se le llama Astanga Yoga, que es el yoga de los 8 pasos, y es el clásico conocido desde la antigüedad, porque son 8 pasos, pero el yoga es como en su significado, digamos, original, yoga significa unión, ¿no? Es lo mismo que religión. Religión viene del latín religar, volver a ligar lo que se va desligado. O sea, se supone que en la caída el alma humana se desligó del aspecto divino, del espíritu divino. Y con la religión, pues se vuelven a ligar otra vez, se vuelven a encontrar y se vuelven a integrar, como correspondiera. Y en el yoga se pretende lo mismo, unir a la pequeña conciencia con la gran conciencia. En eso consiste el samadhi, pues, el 8º paso. La pequeña conciencia humana es absorbida por la gran conciencia divina como un río que se funde en el mar. Y entonces ya se siente integrada y totalmente feliz. Claro, pero ya ven que en la práctica no es tan fácil hacer esto, porque estamos en el mundo material y con una conciencia materializada es difícil, ¿no? Y esa sería la aspiración del yoga, la máxima aspiración. Y hay muchos caminos, el yoga tiene muchos caminos y muchas fórmulas. Y por eso cada quien debe adaptar sus propias fórmulas. No todo es bueno para todos. Todo es bueno para todos, claro que sí, pero a algunos les funciona mejor un sistema y otros otro. Y por eso es mejor que cada quien busque su propio sistema de desarrollo. Y este Astanga Yoga es útil para todos porque es un yoga ideado paso a paso, no nada más con prácticas, sino también con sistemas de vida, con sistemas de vida. Y eso es lo importante de la Astanga Yoga, que no nada más se van a hacer prácticas, posturas, o por ejemplo en el Gnani Yoga, que se tiene mucho conocimiento y capacitación, pero quizá no se lleva práctica lo que se llama la sadhana. La sadhana es la serie de prácticas que el discípulo debe hacer dirigido por el maestro. Y no nomás son prácticas físicas, sino mentales, de vida,
abstenerse de cosas dañinas y hacer cosas más útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso se empieza con el yama, que son las abstinencias mentales y morales. Lo que no se debe hacer, por ejemplo, robar, mentir, etcétera. Y niyama son las disciplinas físicas y mentales, lo que hay que hacer, el estudio, la meditación, las prácticas. Y luego las asanas son las posturas. El pranayama es la regulación de la fuerza vital a través de la respiración, es el prana. Entonces se hacen prácticas de respiración para aumentar la fuerza vital a través de la respiración. Y luego para prepararse para desarrollar ya, despertar Kundalini. También, para eso sirve el pranayama. Y el pratyahara se le llama abstracción de los sentidos o interiorización. Hay que abstraerse de los sentidos para poder hacer llegar a la siguiente etapa de Dharana, que es la concentración. Si no se abstrae uno de los sentidos y los sentidos están llamando la atención, nunca va a poder concentrarse. Y tiene que hacerse la práctica tal que se pueda abstraer de todo lo externo, aunque esté en un mercado, que sería lo ideal, ¿no? Y los grandes yogis lo pueden hacer porque eso es cuestión de práctica, práctica, práctica. Aquí vamos a mencionar los principios, les vamos a decir, pero esto solamente se puede hacer ya cuando o sea, en la medida que se va practicando. Es como andar en bicicleta, ¿no? O manejar carro, o andar en la cuerda floja también. Todo eso es cuestión de conocer los principios y empezar a practicar bajo la guía de una persona capacitada, de preferencia. Cada quien puede hacerlo solo, pero si tiene la guía de una persona capacitada, pues va a ser mucho mejor. Y eso sería el pratyahara, la emancipación de los sentidos. Y luego para llegar al dharana, que es la concentración en un punto, en lo que uno quiere. Y para después entrar al dhyana, que es la meditación, para llegar propiamente después. Dhyana significa en sánscrito, significa, ay, ya se me olvidó, significa, bueno, me voy a acordar, ¿eh? Y después... Meditación. La etapa más profunda en los pensamientos. En dhyana es la meditación, la etapa más profunda, la contemplación. Exacto, eso era. Es la meditación, pero ya la etapa más profunda es eso. Ya estar en completa abstracción. Y ya llegar a la contemplación de lo que se quiere contemplar. Y hay gente que cree que meditación es estar pensando en algo. No. La meditación no es estar echando a andar la maquinaria mental, sino tranquilizar la maquinaria mental, parar la maquinaria mental y dejar de pensar. Y dedicarse nada más a percibir. Eso es dhyana. Es la meditación que tiene que llegar ya a la contemplación. Cuando se llega a ese estado, se llega a un estado contemplativo, ya todo se empieza a ver como conoce las prácticas internas para entrar a los mundos internos. Tiene que estar en estado contemplativo para ya percibir. Y empieza a explayarse por los mundos internos, primero el cuerpo y después el exterior. Y la conciencia va expandiendo y va percibiendo ya todo poco a poquito. Cuando uno hace práctica con plantas, tiene que olvidarse de la mente y percibir, y ya las plantas empiezan a hablar. Empiezan a decir lo que sienten, todo. Pero si se logra entrar a ese estado, si no, pues nunca se consigue, ¿verdad? Y eso es dhyana propiamente. Contemplación, que se traduce como meditación acá en Occidente, pero es un estado de contemplación cuando se llega a la etapa profunda. Y el samadhi, aquí dice éxtasis espiritual, es una forma de decirlo, aunque samadhi significa absorción. Es la absorción de la pequeña conciencia humana en la gran conciencia divina, como un río que se funde en el mar. Y entonces ya la pequeña conciencia se funde con la gran conciencia y se percibe todo unido. Y se tiene una sensación de paz, amor, armonía, pero inenarrables, ¿no? Porque nada de lo externo puede referir estas cosas. No hay palabras, no hay fórmulas, y no se puede explicar a alguien que no lo haya vivido, porque no hay forma de entenderlo si no se ha vivido. Es como querer explicarle los colores a un ciego de nacimiento. Se le pueden decir muchas cosas, puede tener algo de entendimiento, pero no los va a comprender por completo porque nunca lo ha vivido. Entonces alguien tiene que vivirlo por experiencia propia para sentirlo algo sencillo, porque hay muchos niveles del samadhi.
Hay muchos tipos de samadhi. Hay Sorupa Samadhi, muchos tipos de samadhi. Y tiene que vivirse para saber de qué consiste, pero esa es la absorción que hace que de repente empiece a sentirse, a verse todo diferente. Como dice mi hermana Josefina, es lo mismo, pero se ve y se siente diferente. Así es. Esos son los 8 pasos de la Ashtanga Yoga. Y es el yoga clásico tradicional. Ahora sí, si les parece bien, vamos a explicar ya los 8 pasos de la Ashtanga Yoga, pero despacito y uno por uno, pero con palabras sencillas, para que puedan entenderse y todo el mundo pueda entender en qué consisten estos pasos. Es muy importante. Y luego que ustedes pregunten ustedes, ¿qué es esto? Primero, por ejemplo, el yama, abstenciones mentales y morales. Sienten en ese concepto, ¿verdad? Abstenciones, o sea, abstenerse de lo que es. Si ustedes se fijan aquí, tenemos... Sí, profe. El primero es ahimsa. Hay quien dice ahimsa, así, pero lo pronuncia como si fuera leído en inglés, porque ya se refieren al inglés. En inglés la H suena aquí. La no violencia, incluyendo a los animales. Entonces, si se fijan ustedes, es bien hablar de la no violencia, pero no es fácil llevarlo a la práctica. Y como decían ayer, la otra vez pasada, los muchachos que cayeron en la discusión, decían, confunden la no violencia con la debilidad de carácter. Ya se dejan llevar, hagan lo que quieran conmigo, y esa no es ahimsa. No violencia es no tener ningún tipo de violencia con ningún animal, te haga lo que te hagan, y con los moscos si te están picando. ¿Nos parece difícil, verdad? Y de hecho en la práctica es difícil. También personas que te están haciendo algo, no significa que no te vayas a defender, que no vayas a protestar, que no vayas a requerir la autoridad para que te ayude o te apoye, sino hacerlo sin violencia. Hacerlo pacíficamente, claro, viendo por ti, por tus derechos. Acuérdense que hay unos monjes del jainismo, unos que se ponen túnicas de azafrán, y llevan unas escobitas y van barriendo donde pisan. Y cuando llegan a una banca donde se van a sentar, también barren. Sí saben para qué, ¿verdad? Más que para que esté limpio. Para no lastimar a ninguna criatura. Para no lastimar a ningún insecto, principalmente, que son los que andan por ahí, mosquitas, insectos. Hasta los insectos más pequeños, como esos que están en las plantas, en los lugares, también se los eliminan, porque hasta ahí llevan su voto, ¿no? De no violencia. Acuérdense que Gandhi hizo el voto de no violencia. Entonces sus protestas eran no violentas. Y eso sería, pues, el primer... Son 5. Cada uno de los aspectos de la Ashtanga Yoga, cada uno de los pasos, tiene 5 aspectos. Y el yama son los principios universales. O sea, de lo que se tiene, los principios morales que se tienen que seguir, la no violencia. Y el satya significa decir la verdad. Y como dice Sarita, en la vida práctica es bien difícil, porque, y sobre todo nosotros como médicos o terapeutas, viéndose en persona y les digo que tiene cáncer, ¿qué tengo? Espérame, todavía no he visto bien los exámenes, ya estamos echando mentiras. Mentiras piadosas, porque no puedo dañar a la persona así, soltarse al sopetón, tienes esto. Ya te sobra un mes de vida, pues, está criminal. Tiene que manejarse un poquito el uno con los familiares, un poquito todo, y hay situaciones especiales. Está uno en terapia y va a la pareja, y uno se da cuenta que uno de ellos tiene una enfermedad venérea y ya no puede decir abiertamente ahí, tiene una enfermedad venérea adquirida. Ay, Dios mío, entonces hay que callar ahí, y si pregunta, tengo que salirse por la tangente poco a poquito para ver cómo se acomodan las cosas, para no generar problemas. Entonces, claro, en cosas importantes, o cuando haya cosas de por medio, ya de pareja, importantes, de familia, siempre hay que decir la verdad. Habrá casos especiales en que se tenga que manejar un poquito, manipular un poquito, pues, por cuidar a las personas. Y a veces por cuidarnos un poquito, como dice ahorita, ¿no? Llegué tarde porque tuve muchos problemas, pero pues, lo más que se puede hacer verídico, ¿verdad? Eso sería.
Y luego, asteia o asteia, la no avaricia. O sea, no avariciar más de lo que se puede tener. Estar conforme con lo que se tiene y disfrutar de lo que se tiene y dar gracias de lo que se tiene. Y de hecho está comprobado que la persona que está conforme con lo que tiene y da gracias de lo que tiene, esa persona, el universo lo manda más. Si está inconforme con lo que tiene y quiere mucho más, va a estar difícil que le mande más o siempre va a dar con problemas o intentando obtener y metiéndose en problemas. Esa sería la no avaricia. Y luego el brahmacharya, él se llama control del placer sensual, de los sentidos, no nada más del sexo. Y en algunos lugares le traducen como celibato, porque claro, la primera etapa puede ser celibato, pero pues necesitarían ser monjes para ser célibes y que hagan un voto. Pero también esos votos muy controvertido. Es el gran problema de, por ejemplo, los sacerdotes de Occidente, ya ven cómo hay de problemas con ellos y de perversiones de todo tipo. Porque hacen votos de todo corazón, pero no tienen la preparación suficiente, no han trascendido esa situación, y obviamente que van a fallar. Por ejemplo, en el hinduismo es más práctico, porque tienen que pasar por las etapas primero. No van a hacer el voto de brahmacharya, sino después de que ya pasaron por la etapa de estudiantes, de padres de familia, donde se pasó por toda esa etapa, se llega a una edad, ya pueden manejar todo eso, y entonces ya hacen el voto, pero con la capacitación suficiente primero para poder hacer el voto y poder cumplirlo. ¿Se entiende, verdad? Ese sería el cuarto aspecto del yama, que sería el brahmacharya. Pero aquí en la práctica para nosotros se refiere al control del placer sexual. O sea, no hacerlo de manera desenfrenada del placer o de tener el sexo por el simple placer. Ya tendría que venir apareado por un poquito más. En la Iglesia Católica se dice que debe hacerse nada más para procrear hijos. Eso se hacía de la antigüedad entre los hebreos, porque se necesitaban muchos hijos, porque la nación era pequeña y necesitaban entre más se pudiera hijos mejor. Y actualmente pues ya no se necesita todo eso, ya está superpoblado el planeta y ya tendría que verse nada más con una función sexual, y quienes practican el tantra está más fácil porque pues ya se ve como una actividad para la elevación de la conciencia, el manejo de las energías, de integración de las energías, etcétera, etcétera. Ya no se hace con fines de placer sexual, sino como una práctica especial. Y el aparigrah es la no posesión de riqueza más allá de las necesidades. Tener nada más lo necesario para cubrir todas sus necesidades. Esas serían, son disciplinas y que con esto ya las personas ya se van adaptando un poquito a la vida. Ya se van metiendo a esto y ya van pensando un poquito más en los aspectos trascendentes de la vida y de los demás. Y ya no nada más vivir la vida en el aspecto material y sensual. Y no es que sea malo, pues, pero eso no te va a conducir a otras cosas más que a extraviarte en ese aspecto de la vida, porque hay otros aspectos más trascendentes. Ese sería el yama. Y en el yama serían los 5 principios, son de disciplina. Saucha, la limpieza. Limpieza, pero no nada más física, bueno, física, pero también emocional y mental. Lo más limpio que se pueda. Y Santosha es el contento, el contentamiento con lo que se tiene. Estar feliz y contento con lo que se es y con lo que se tiene. Y tapas son austeridades y el ardiente deseo de autoconocimiento. Comer nada más lo necesario. Como se dice, hay que comer para vivir, no vivir para comer. ¿Verdad? Y Svadhyaya es el estudio de las escrituras que ilumina la inteligencia. Está estudiando las escrituras o libros sagrados de cualquier tipo para despertar esa conciencia superior. Y el Isvara o Isvara, Pradisadhana, es la entrega al Señor. Es la entrega al Señor, entregarse pues, como le dice la oración, ¿no? Yo te acepto aquí ahora, amado sea Cristo que vives en mí. Toma el mando de mi vida. Entregarse, toma tú el mando, yo me entrego y tú toma el mando y tú guíame, tú sé mi guía y mi pastor. Como se dice también en la religión católica. También dice, entréguense a Jesús y Él los va a guiar. Ya bájense de esa
torre de la personalidad que quiere para sí misma, y entréguense. Y eso significa, ¿no? Y para Nidana, la entrega al Señor. Y esos son los 5 principios del Niyama, que es el segundo aspecto de la Ashtanga Yoga. Y todo, si ustedes se fijan, esos 2 primeros aspectos, Yama y Niyama, son preparativos para depurar el cuerpo y el alma. Y se supone que ya, cuando ya se hizo esto, entonces ya se puede entrar a practicar las asanas o posturas. Son 84 posturas principales del yoga. Y que después han descubierto, bueno, se han aplicado muchas otras y muchos tipos de yoga. Y está bien, los maestros han desarrollado eso, muchos tipos de yoga, pero son asanas, posturas, y son buenísimas, por eso se le llama Hatha Yoga, el yoga de las asanas, porque es sol-luna, porque desarrolla no nada más el cuerpo físico, sino también el cuerpo energético. Se desarrolla todo eso cuando se hacen bien las prácticas. Y se hacen bonitas. Claro, tendría que hacerse las prácticas, pero percibiendo, sintiendo y desarrollando. No nada más haciendo las posturas y pensando en otras cosas. Todo tiene que sentirse y hacerse, pero totalmente. Y lo más total que se pueda integrar sería lo ideal. Nada más que no es fácil, pues hay que practicar la concentración y todo lo demás. Y el pranayama son las prácticas del prana, del control de la respiración, las técnicas para hacer crecer el prana dentro del cuerpo, integrarlo y dar esa energía necesaria para que el cuerpo esté fortalecido y energizado. Y luego para esa energía necesaria es porque el pranayama es como un motor de arranque para despertar los chakras, para despertar, en este caso, a la Kundalini, que es la enroscada, la princesa dormida. Hay que despertarla y para eso también se hace el pranayama. Y hay muchos tipos de pranayama. Ya en una clase anterior te hablamos de todos los tipos de pranayama. Y hablamos de todos los aspectos. Hicimos una clase para cada aspecto. Estuvimos desarrollando todo, así poco a poquito. Y aquí estamos haciéndolo de manera más conjunta. Es el pranayama y también hicimos unos ejercicios de pranayama. Yo creo que sí nos va a dar tiempo para hacer un poquito, aunque sea un ejercicio sencillito. Y ese sería. Y luego el pratyahara o pratyahara es la abstracción de los sentidos. Esa abstracción que nos permite abstraernos de los sentidos y dejarlos como a un lado. Y dejarlos fuera. Y nada más centrarnos aquí. Y si tenemos esa práctica, ya podemos estar en aquellos ruidos externos, estar concentrados nada más en lo que estamos haciendo y en lo que estemos practicando la respiración, las posturas o la meditación. Se está haciendo todo eso, pratyahara. Luego para llegar al dharana, que es la concentración y la sujeción de la mente. Es lo que se pone el ejemplo de la concentración como cuando están los rayos del sol y se enfocan con una lupa y son capaces de quemar un papel, porque son los mismos rayos del sol, pero concentrados en un punto. Entonces, si se concentran en un punto, producen tal cantidad de energía y calor que queman el papel y arde. Todos hemos hecho experimento alguna vez. Y así es la concentración de la mente. Cuando quiere uno descubrir algo, tiene que concentrar su mente, concéntrate. Y está descubriendo y toda la energía de la mente se concentra y empieza a descubrir muchas cosas interesantes. Y eso es dharana o concentración. Y dhyana es la meditación. Aquí dice la divinidad, aunque dhyana es propiamente meditación, aunque si queremos ir a más profundo es contemplación. Y no nada más en la divinidad, porque uno puede meditar en lo que sea, en sus problemas, en su salud, en sus órganos, en las personas, en la divinidad, en el alma, en todo. Se puede meditar en todo lo que se necesita. Pero se tiene que llegar, seguir estos pasos, y aquí es indispensable hacer los pasos del pratyahara, la abstracción de los sentidos, de dharana, la concentración, para poder llegar al dhyana. Y ya que se hizo esto, si se logra y si se lleva bien, entonces se podría entrar al samadhi, ese estado de unión de la pequeña mente humana con la gran mente divina. Ya se puede entrar al samadhi, a ese estado especial, pero son estados especiales, como les decía, que no se pueden describir con palabras
y que se tiene que experimentar para saber de qué se trata. Me recuerdo que por aquí, cuando, como hago todos los días, hago todos los días el mensaje, pongo todos los días el mensaje del día. Un hermano ya de grados avanzados me preguntó, ¿y tú has tenido alguna experiencia? Porque yo estaba hablando de las experiencias que se tienen cuando se hacen las prácticas, sobre todo del mantra yoga y el despertar de la Kundalini. Se te ocurren muchas cosas. Por ahí describí algunas. Y dice, ¿y tú has tenido alguna experiencia? Dije, sí, muchas. ¿Por qué? Pues en el transcurso de tanto tiempo de práctica llega a tener muchas experiencias. Y entonces ya se comprenden muchas cosas, pero esas cosas no las pueden comprender los que no han tenido esas experiencias y no han llevado esas prácticas. Obviamente, como les decía, es como querer decirle a un ciego cómo son los colores. Por más que se esfuercen, no van a lograr explicarles. Van a poder decirles un poquito, que les van a dar una idea, bueno, pero ya explicarles bien y que lo comprendan bien, solamente tienen que vivirlo. Entonces serían las 8 etapas de el Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos. Yama, abstenciones mentales y morales. Niyama, disciplinas físicas y mentales. Asana, posturas. Pranayama, regulación de la fuerza vital a través de la respiración. Pratyahara, abstracción de los sentidos. Dharana, concentración. Dhyana, meditación o contemplación. Y Samadhi, éxtasis espiritual, unión de la pequeña conciencia humana con la gran conciencia divina. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo quedó muy bien entendido o no se entendió nada? Una de dos. Todo muy bien, profe. Muy bien. Sí, creo que sí quedó entendido, quedó importante, ¿verdad? Entonces, a ver. Pregúntale, Sí. a ver, pregúntale si quedó muy bien entendido. Y que te lo expliquen con palabras propias. ¿Quedó bien con palabras propias? Hazle como conmigo. ¿Te acuerdas cuando me empiezas a leer cómo le hacías? Sí. Y te decía, a ver, ahora tú explícalo. Así es, y no me dejaba ver el libro ni nada. Y decía, no, léelo otra vez hasta que yo lo pudiera explicar con mis palabras. Y ahora eso es lo que hago cada que me pongo a estudiar filosofía. Sí, sí es importante, pues, explicarlo. Por eso se les pide que cada vez que se les mande un tema, hagan un ensayo. Y me dijo una paciente, porque me mandé unos temas de estudio. Me mandé unos temas de estudio y me dice, voy a hacer un resumen. Le digo, no, no es resumen, es un ensayo. Vas a dar referencia a lo que tuviste y encontraste con tus propias palabras. Y expresando de la manera más sencilla posible, pero lo que tú entiendas y las conclusiones a las que llegaste y la aplicación que vas a hacer de esos conocimientos. Eso es un ensayo, no es un resumen, porque pues es muy fácil hacer un resumen. Me acuerdo que tenía un grupo de estudio y había muchas personas y uno nomás no podía, hacía el resumen y decía, pero es que tú qué piensas con lo tuyo, y no podía y como que se bloqueaba, no podía. Pues ya lo dejé y decía lo que podía, mucho hacía, muy aplicado siempre a llevar todo, pero así de esa manera. Y hay que aprender a hacerlo, por eso a mis muchachos siempre los pongo, a ver, ¿y tú qué opinas? ¿Qué dices? Descríbelo, dilo ahí, como sea, lo que sea. Y aprendes a desarrollarlo y lo vas a desarrollar. Muy bien. A ver, y entonces, ¿qué dices? Vamos ya para finalizar. A ver, uno por uno, ¿qué entendieron y qué explicación pueden dar de esto que es el Ashtanga Yoga? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Tú quieres empezar, Elizabeth? A ver, pues yo lo que entendí es que en principio yoga es unión. Uh-huh. Y la Ashtanga Yoga se refiere a normas y comportamientos que se tienen que seguir como previos para nuestra depuración. Uh-huh. O la depuración del alma, más bien. Cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Ajá.
Entonces, son 8 pasos. Los primeros que mencionaron, que bueno, es que se me hicieron más fáciles, llama y niyama. Esos, los llamas es como restricciones éticas Exacto, bien dicho. que son, creo que mencionó que eran 5, pero eso sí, los nombres pues no me acuerdo, pero eran como no mentir, no robar y No dañar. no dañar, ajá, eso sería llama. Y los niyamas, que también tiene, bueno, esos no me acuerdo si serán 5 también, Sí, y esos son como disciplinas que tenemos que construir en nosotros. sí, O sí. sea, unas son éticas y las otras son como algo que tenemos que construir. Sí, como la limpieza, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Y, Y luego ya siguen las asanas. ajá, la de la respiración, pranayama, Sí, pero primero las asanas, las asanas, son las posturas. pranayama, que es la respiración, Ujú. y Y luego es pratyahara la abstracción de los sentidos. bueno, esos la verdad no me acuerdo bien de los nombres. Ya son un poco difíciles. Sí. Pero ya tienen la idea de todo eso. Y luego darán la concentración, dhyana, meditación o contemplación, y samadhi, éxtasis espiritual o absorción. Esos serían los pasos, ¿verdad? Muy bien, Elizabeth, como siempre, muy inteligente. A ver, entonces ahora, ¿quién quiere decirnos qué entendió? A ver, tú, Mari, ¿qué entendiste de esto y qué opinión tienes o alguna pregunta, aportación que tienes de esto que vimos? Bueno, mientras se conecta Mari, vamos a preguntarle a Josefina. Josefina, ¿tú qué opinas de esto que vimos y qué aportación tienes o pregunta? Ay, como que no recibe su micrófono. Está desactivado tu micrófono, Josefina. Sí, ya, ok, ya, creo Bien. que ya. Ya no digo, pues muy interesante, son 8 pasos que me tengo que aprender en una lengua tan rara. Entonces, pues primero hay que aprenderse los 8 pasos y luego ya viene toda la demás explicación. O sea, hay que estudiar. Pues, ¿qué más? Sí, y la ventaja es que cuando pongamos este video, aquí ya aparecieron, aquí los dejé mucho tiempo, aquí aparecen al principio, y son 8 pasos y ahí los van a ver escritos. Y ahí viene la explicación, ya lo puede uno aprender ahí, ¿verdad? Aprender, y es muy práctico, les voy a decir por qué, porque no es nada más hacer posturas de yoga, sino también hay ciertos principios básicos que aplicar en la vida. Es la ventaja de la Ashtanga Yoga a diferencia de los otros tipos de yoga, que tienen esas disciplinas y prácticas para realizar, y que son muy útiles porque ayudan a depurar los nadis y a despertar kundalini y todo eso. Parecen sencillos, pero no son tan fáciles. Pues sobre todo llevar una vida más sana, ¿verdad? Exacto, física y mental. Así es, eso es lo interesante de esto. Pues hay que aprenderlo nada más, así de fácil. Sí, aprenderlos y tratar de aplicarlos lo más posible en la vida. Desde luego, es lo principal. Bien. Muy bien, correcto. Lo que pasa es que ahora como que se ha desvirtuado mucho, porque dicen yoga, hay 20,000 maestros de yoga, clases de yoga por todos lados, pero únicamente se enfocan en las asanas.
Sí. Entonces, yo creo que eso es, pues también el desconocimiento, no sé, porque en todos lados hay yoga, pero no en todos lados se practica o te dan una explicación de, pues, de todo esto que es, pues, como mencionábamos, como para depurar tu alma, todos los preparativos previos para que seas, pues, en general una mejor persona, ¿no? Sí, claro. Y si ustedes se Fíjate, fijan, sí, según eso, una generación muy informada, que tiene más acceso a cosas, y fíjate cómo estamos. Estamos y esto peor que ocurre antes, ya se desvirtuan muchas cosas, ya todos lo han confundido, todo lo han malinterpretado, todo lo han hecho al revés. sí, sí, desgraciadamente sí se hace así. Y como dice Elizabeth, hay 1000 maestros de yoga y pues no todos están tan capacitados e informados. Y luego ya se van a a la cuestión monetaria, que es tener alumnos y van a presentar lo más interesante, ¿no? Que para la gente es eso. Ahora ya hay hasta aeroyoga. Me di cuenta que en un instituto estaban dando aeroyoga. Un yoga que lo hacían en unos cordones, así, haciendo las posturas en el aire como en listones. Ponían un pie abajo, otro arriba y estirándose. Y pues sí se puede también, se puede. Pero si no podemos hacer bien las posturas en el piso, menos arriba. Yo digo, sí se puede, pero eso es meramente para, pues, para mejorar tu cuerpo físico, para adquirir elasticidad y todo eso. Pero ya teniendo o sea, la esencia de lo que es, pues nada que ver, porque nada más están haciendo contorsiones que sí son benéficas para tu salud física, pero pues hasta ahí quedó. Sí, y quizá también es mucho de lucimiento. Recuerdo que había una clase, que por ahí llegamos a llevar a unas muchachas, una clase, pero no era de yoga, sino era de gimnasia aérea. Y la hacía así con cuerdas en el aire. Y era muy bonita pues porque sí se requiere mucha habilidad y concentración para hacer todo eso. Y por eso después vi aeroyoga y dije, es lo mismo, la copiaron y la sacaron de ahí. Y en gran parte también es exhibicionismo, porque siempre me acá flotando, que está muy bien. Está bien, eso, bueno, con tal de que se practique un poquito y se conozca, está bueno. Cualquier disciplina es buena, claro. Hay otras más profundas y que siempre llegan a la búsqueda interna. Recuerdo cuando yo daba clase de yoga a las 6 de la mañana y siempre me clasificaban como un buen maestro de yoga, hacían una encuesta. Porque yo siempre insistía, aquí no se trata de hacer posturas nada más. Quieren hacer posturas, traigo un cirquero y se hace de 1000 maneras. Aquí se trata de sentir su cuerpo y su mente. Y buscar el contacto del cuerpo con la mente, la energía, despertarla, desarrollarla y conducirla y canalizarla. Y hay que hacerlo poco a poquito y hagan sus prácticas como puedan. Y así nos iba llevando poco a poquito. Y eso es lo más importante, pues, y hacer despertar. Y luego una parte que se llamaba Gnani Yoga empezaba a dar explicaciones. Y hacían preguntas y yo daba las respuestas. Y les gustaba, porque se hacía bonita la clase, aprendían y aplicaban un poquito en su vida. Eso es lo más importante. Bueno, a ver, Sofía, ¿tú qué tienes que decirnos de todo esto que vimos y alguna otra aportación de las muchas que has hecho? Tienes muchísimo que aportar. Muchas gracias, profe. Pues bueno, yo creo que es un tema muy importante y entender que también hay diversos maestros porque hay diversos alumnos. Hay quienes están interesados simplemente en el acondicionamiento físico, otros en bloquear, ¿no? En sacar sus fotos para su egoteca. Cuando hablamos de estos, pero realmente pues es que estamos buscando como adquirir una sabiduría, el lograr distinguir qué es lo real y lo irreal. A veces como individuos en proceso de crecimiento, de alguna manera nos acercan a esa conciencia de que pues de que nuestra mente y que nuestro cuerpo de alguna manera están como impuros, como llenos de muchos distractores, que era lo que te decía, aunque decimos, no, pues, que yo a veces me encuentro robándome energía a mí misma cuando me distraigo con cosas que solo sirven para el entretenimiento, y cuando me hago consciente de que hay tanto por aprender,
y sin embargo eso sí, digo que también se vale, ¿no? También la vida es como el disfrute, pero a veces uno abusa. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho que hayas tratado como este tema, y pido una disculpa porque al principio tocaron mi puerta, mis perros la se volvió un caos. Ujú. Ay, pues qué bueno. Bueno, buenas intervenciones, ¿eh? No, se nota esa capacidad que tienes, ese desarrollo y esa aplicación que haces de todo ese conocimiento. Muchas gracias, Rita. En proceso, gracias. Y bueno, Tony, de lo que oíste, ¿qué opinas? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te pareció? Tú que eres tan crítico siempre. Está apagado el micrófono, Tony? Tienes apagado tu ¿Cómo? micrófono, no te escuchas. Ahora sí ya. ¿Cómo? Sí, ya se oye. Reformula la pregunta. Sí, la pregunta es, de lo que escuchaste, ¿qué opinas? ¿Qué entendiste? ¿Y qué opinión tienes de esto? No entendí. Le tendré que dar como 20 vueltas más para entender. No te oyes, se oye muy lejos. Que tendría que darle como 20 vueltas más para entenderlo. Ah, Y eso es mi disciplina, no es algo en lo que me gusta enredarme tanto. Yo creo que ya tengo demasiados miedos existenciales, ya cuestiono demasiado las cosas para enredarme en cosas todavía más para allá. Y así siento que no puedo sostener la carrera con esto. pues está muy bien, porque tú ya estás muy metido en la filosofía y te da estupendos resultados, sobre todo lo que estás aplicando el estoicismo en todos los aspectos de tu vida y en tu trabajo. ¿No? Y el absurdismo, y el pesimismo, y el epicureísmo, y todo. Sí, y ya después ya te meterás un poco en esto para que vayas avanzando en este aspecto. Pues sí, tal vez más adelante, o no sé, lo más seguro es que puede que sí, puede que no, pero lo más seguro es que quién sabe. Eso sí, eso nunca vaya. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muy bien. Habiendo ya expuesto todos los puntos principales y desarrollado esta clase y con la participación tan interesante de todos, entonces vamos a darla por terminada y la próxima semana nos vemos con temas muy importantes que vamos a tratar. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Gracias, profe. profe, bendiciones. Sí, nos vemos.